Hola muchachos, ¿cómo estamos? El día de hoy estamos en Dresden, una de mis ciudades favoritas en Alemania, que por 3 días estuvo lloviendo fuego. En este video te voy a contar lo que pasó, pero antes hagamos un pequeño recorrido. Vamos al video. Los domingos, como es hoy día, no funcionan los centros comerciales, solamente atienden de lunes hasta el sábado, desde las 7 hasta las 10 p.m. Así que hay que tener muy en cuenta eso porque los domingos, nada que nada. Si es que hoy día no tienes nada que cocinar en tu casa y te preguntas ir a un centro comercial o un supermercado para comprar algo, va a ser un poco difícil. Sí hay supermercados que están abiertos, pero están justo en las estaciones del metro, que es donde vamos a ir ahorita. Yo supongo que va a estar repleto de gente porque, como sabrán, está cerrado todos los demás y ese es el único que está abierto. Así que toda la gente se amontona ahí. Vamos para allá. Esta vendría a ser la tienda, se llama Lidl. Hay bastantes por aquí y es la única que está abierto el día de hoy. Vamos a hacer algunas compras. Tengo un poco de hambre, en realidad, para serles sinceros. Vamos a comprar algo para tomar también. Algo también local sería este pan, que es bastante conocido, es bastante popular aquí en Alemania. Vamos a llevarlo a nuestro estómago. Por supuesto, mi bebida favorita aquí en Alemania, una Radler, y está heladita. Ricucci. De hecho, aquí vendría a ser la zona de cervezas, que bueno, está un poco vacía ahora. 35 centavos de euro por este de aquí, que es de medio litro. 35 centavos de euro, si es que no me equivoco. Y esta es la cola que vamos a tener que hacer. Este es el pan que hemos comprado. Es un pan pizza, podríamos decirle. Está un poco frío, pero bueno. Me ha costado creo que unos 1,30 €. Lamentablemente perdí el recibo, así que no les puedo asegurar, pero creo que era 1,30 € y tanto por ahí. Y esto nos salió creo que unos 40 céntimos de euro. Esto es lo más importante que les quiero explicar, pero primero quiero probar esto porque tengo un poco de hambre, así que déjenme comer, por favor. El asunto es el siguiente. Aquí las botellas valen oro. Cualquier botella de lata, de plástico, de vidrio, bueno, no cualquiera, pero la mayoría de ellas, puedes llevarlas a esta máquina de aquí y al final te va a retornar un recibo en el que tú puedes ir a la caja y pedirle que te haga el cambio de los gastos que estás haciendo a la hora de pasar por caja y que lo descuenten de ese papel o de ese recibo. Y si es que sobra, te dan el efectivo. El asunto es que hay gente aquí que se dedica a eso. Saben que esto vale y se dedican a eso. Así que si es que vienes por aquí y te compras una botellita de algo, guarda la botella, anda a esa máquina y te va a salir mucho más barato todo. Siguiendo con el recorrido, vamos a ver que efectivamente hay muchas tiendas que están cerradas, salvo algunas excepciones. Aquí, por ejemplo, es una tienda T-Max de ropa, accesorios, entonces cerrada. Estas serían las excepciones, que serían, por ejemplo, restaurantes. Venden así algo como un shawarma y todas esas delicias que puedes encontrar por aquí. Las tiendas, no sé, de teléfonos, de zapatos, de ropa, centros comerciales también, eso sí está cerradísimo. Esta vendría a ser una zona comercial, totalmente comercial. Hay mucha gente aquí los viernes o un sábado. El sábado, a veces hay eventos aquí en esta calle, en cualquier lugar puedes encontrar, no sé, por ejemplo, aquí, más adelante, a donde se les ocurra, crean eventos para que la gente de alguna forma se sienta un poco más tentada a comprar más cosas. Pero hay un día en el que sí no pueden comprar nada, a no ser que sea comida, que sería obviamente un domingo como en este caso. Efectivamente, solamente los restaurantes vendrían a estar abiertos los domingos. Allá hay gente y allá también hay otro restaurante que veo gente entrando, otro restaurante, pero las tiendas de otras cosas no. Así que si vienen un domingo y quieren comer algo en sus casas, tendrían que ir a Lidl, a esas estaciones de tren donde posiblemente podrías encontrar un supermercado abierto, pero si no, tienes otra opción que sería ir a comer a cualquier restaurante. ¿Que un centro comercial esté cerrado un domingo les parece normal? Los domingos son los días en los que usualmente la gente descansa, entonces tiene más tiempo para gastarlo en un centro comercial, pero aquí no funciona así. Me parece raro.
Hemos llegado a la parte histórica de esta hermosa ciudad. Tenemos que hacerle un pequeño recorrido como merece, porque realmente me gusta. A pesar de que no soy tan fan de las zonas turísticas, este lugar sí realmente lo amerita. De hecho, como les estaba explicando, que siempre hacen eventos en varios lugares de esta ciudad. Justo aquí en la plaza principal han hecho este evento. No solamente es este juego mecánico, sino hay pequeños puestos de restaurantes, comida, cerveza. Hay bastantes cositas que vamos a ir viendo por aquí. Y primero quiero pasar a explicarles un poco sobre la historia de este lugar. Entre el 13 y 15 de febrero de 1945 se llevó a cabo una lluvia de fuego liderado por las Fuerzas Aéreas Británicas en compañía con las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Alrededor de 1.800 bombarderos dejaron caer cerca de 4.000 toneladas de bombas altamente explosivas y dispositivos incendiarios que consumió a la ciudad. Todo esto a unas semanas antes de que se terminara la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad sigue siendo uno de los episodios más polémicos de la Segunda Guerra Mundial, y todavía persiste el debate sobre si Dresden era un objetivo de interés estratégico, si por el contrario el bombardeo fue una represalia desproporcionada e indiscriminada, o si se trató de un crimen de guerra. Lo que me parece loco es que el jefe del comando de las Fuerzas Aéreas Británicas, que incluso cuenta hoy con un memorial en Londres, defendió siempre su decisión e incluso años después dijo que si tuviera que atacar Dresden nuevamente, lo haría. Esta ciudad ha sido reconstruida prácticamente en su totalidad. Es decir, ahora se ve exactamente igual como era antes, solamente que no podríamos decirle que es el original porque no lo es. Es una reconstrucción. Terminamos con la historia, vamos a recorrer un poquito por aquí a ver qué encontramos. No solamente venden comida, venden también ropa, como verán. Bueno, más comida, arte, manualidades. Allá también estoy viendo que venden carteras, souvenirs, bebidas, la rica cervecita obviamente y más comida. Ya que estamos por aquí y ya me dio otra vez hambre, siempre estoy con hambre, ¿por qué no? Creo que sí. Vamos a comer un salchichón. Hello. Yeah. Danke. Cheers. Nos dan un pan vacío y ahora tenemos que venir aquí para que nos coloquen la salchicha. Hello. Hallo. Ja. Ok, danke. Tschüss. Aquí está, el rico salchichón. Hay que ponerlos en un lugar un poco más cómodo porque, mira, esta crema se va a caer. Tiene buen peso, hay bastante crema y usualmente no he visto que te pongan tanta crema aquí, al menos en Europa. Con el sonido de la campana vamos a probar. Crema. La salchicha es un tanto distinta, es un poco más salada, no está mal, está muy rico en realidad, está muy rico, pero el sabor es algo nuevo. De todas maneras no me va a llenar, pero al menos para aguantar el hambre un poco más, está bien. Rikichi. Podríamos decir que es como una especie de mercadillo, pero más organizado, más cozy. Y estos eventos nunca faltan, siempre hay, no solamente aquí en la plaza, sino como les comento, también en la calle comercial o también puede ser en otro lugar, que es donde vamos a ir ahora. Hemos llegado a este lugar, miren lo que es. Hasta allá, llenecito de mosaicos. Esto, si bien me parece, vendría a ser el desfile de los príncipes. ¿Y qué creen? Esto también fue destruido. Lo han tenido que reconstruir. Ahora se puede apreciar tal y como era antes. Ya no vendría a ser el original, pero sigue siendo hermoso, ¿no? La iglesia es la que está justo allá atrás, que también fue bombardeada y renovada, reconstruida al 100%, con todas las esculturas incluso. Qué pedazo de maravilla para poder reconstruir todo esto tal y como era antes. A mi parecer es algo wow. Han gastado muchísimos años en reconstruirlo y lo han hecho, pero genial. Ahora hemos llegado a la terraza de Dresden, que le dicen así por dos motivos. La primera vendría a ser por esta vista del río Elba que tenemos aquí. El segundo motivo por esta otra vista de la ciudad antigua, la ciudad histórica de Dresden. Allá estaría la plaza, esta sería la catedral y allá está el mercadillo donde estuvimos comiendo un señor salchichón.
Y aquí hay un poco más de restaurantes que también están abiertos a pesar de que es domingo. Aquí, justo en esta calle, en Navidad o en la temporada navideña, crean una especie de mercado navideño donde ponen puestos aquí, puestos allá, acá, allá, allá. La plaza de allá también se llena de mercados, de pequeños puestos. Esto de aquí vendría a ser una universidad que está justo en esta terraza. Universidad de Artes. Tenía un amigo que estudiaba aquí, ya no estudia aquí, ya se fue, pero aquí es donde estaba estudiando. Imagínate, tener una universidad donde tienes esta hermosa vista o por allá, acá. A mí me hubiera encantado estudiar aquí. Esto de aquí se llama swinger. Y no es el lugar donde prestas a tu esposa a otro individuo. Así se llama este lugar, realmente no sé por qué, pero así se llama, swinger. Al menos que la mujer del rey haya estado en esas andadas de swinger. Ahora mismo está en reconstrucción. No sé exactamente por qué, porque antes ya estaba bien. Qué sé yo. Ahora hay gente ahí que está entrando, donde vas al segundo piso y tienes unos lugares instagramiables, podríamos decirlo así. Pero bueno, ahora lo está malogrando esta construcción que está acá, pero debe tener su buen motivo. Esta es la parte del swinger. Y la otra parte sería el parque, un parque público donde puedes sentarte, hablar con tus amigos. En cambio esto lo cierran, pero no sé cómo lo cerrarán porque acá no hay puerta. Ah, ok, ya entendí. Esta vendría a ser la parte swinger, pero que da justamente al parque que les comento. Acá supongo que a cierta hora ya lo cierran y nadie más puede entrar. Disque, porque con un salto sobrado entras. Pero bueno, así dicen que ellos están seguros. Y este ya vendría a ser el parque público donde puedes estar las 24 horas del día, si es que quieres. Todo lo que les he mostrado en este video vendría a ser solamente una pequeña parte de Dresden. Vendría a ser la parte antigua, o en alemán Altstadt, algo así. Mi alemán no es tan bueno. Solamente cruzando este puente podría llegar a la parte nueva, que sería Neustadt en alemán, que es todo otro mundo. Pero lamentablemente no nos va a alcanzar tiempo para seguir. Dresden no es una ciudad tan grande, pero tiene tantas cosas que es un poco difícil mostrarlo en un solo día. Así que prometo mostrárselos para otro video. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse. Mucho amor para ustedes. Me despido. Hablamos.